¿Seguimos? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Estamos, gracias. Bueno, entonces lo que sigue ahora es al revés. Partiendo de un autómata finito, obtener la gramática equivalente. Bueno, ponte. Dale, Santiago. Presente, digan presente. Obtener la gramática regular a partir del autómata finito determinista. Fíjense que el autómata finito tiene que ser determinista. Para poder aplicar este método. Entonces, como les dije, tiene que ser determinista. ¿Y cómo va a ser la gramática obtenida? Va a estar bien formada, va a ser lineal por derecha y va a ser no ambigua. Estas son características de la gramática, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener? Es decir, dado un autómata finito determinista, vamos a obtener la gramática de la siguiente manera. Alfabetos y símbolos de entrada van a ser los terminales de la gramática, los estados van a ser los no terminales, el estado inicial va a ser el axioma, y las funciones de transición van a ser, o van a permitir obtener las reglas de producción. Para ello, bueno, ahora pensemos en lo que vimos hace un rato, ¿no? Como desde la regla de producción obtenimos la transición del autómata. Entonces ahora veamos al revés. Dada esta transición, F, desde la transición desde el estado B con la entrada A al estado C, ese sería el gráfico. ¿Cuál les parece a ustedes que sería la regla de producción que se obtendría a partir de allí, para la gramática? Exacto. B produce AC. Perfecto. Bien. Muy bien. Ahora bien, el siguiente caso. Si tenemos la transición desde el estado B con la entrada A al estado F, fíjense que son los mismos elementos, los mismos pasos, las mismas 3 situaciones que vimos antes, ¿no? La transición desde B con la entrada A a F, siendo F el estado de aceptación. ¿Qué les parece? ¿Cómo serían las reglas de producción? Ya sé que tienen la PPT, pero la razón en que no. B produce A. Bueno, pero si yo sigo las reglas de arriba, si yo sigo lo que dice el punto 1, yo tendría que hacer B con A transita F. O sea, B produce a F en realidad. ¿Sí? Pero lo que dice Ignacio está correcto. También. Y lo que dice Leandro también. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto se construye a partir de un B produce A. Y si yo no escribo la regla siguiente, B produce A, nunca voy a terminar de derivar. Acuérdense que esto es un autómata que transita el estado de aceptación. Pero cuando lo hacemos gramática, si yo no escribo este B produce A, me va a quedar siempre como símbolo superfluo, ¿no? Entonces, se agregan 2 reglas de producción en esa situación. La natural, digamos, B produce a F y B produce A solo. Cuando se transita al estado de aceptación. Y la tercera situación, ¿cuál sería? Cuando el estado inicial y el estado de aceptación son el mismo, o sea, esto. ¿Qué es lo que está aceptando ahí ese autómata? Cuando el estado inicial es también estado de aceptación. ¿Qué está aceptando ese autómata? ¿Quién me dice? Perfecto. Exacto. Entonces, la regla de producción sería el estado inicial produce lambda. S produce lambda, o en este caso F produce lambda. Correcto. Con F axioma. Axioma y estado de aceptación. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy sencillo. Vamos al ejemplo.
Tenemos el autómata finito determinista, la función de transición dada por el grafo. Vamos a escribir las reglas. Empezamos el estado P, así estado por estado. Vamos a hacer así. Entonces, ¿qué tenemos? Que P produce a ver, ¿si me ayudan? ¿O alguien habla? Fíjense. P con 0 transita P, o sea que P produce 0P. Y también tengo que P con 1 transita Q, o sea que P produce, correcto, 1Q. Y nada más. Luego, ¿qué tengo? Q. ¿Q produce qué? Q produce 0R y Q produce 0R. Y 1Q. Entonces 0R y produce 1Q. Correcto. Vamos con R. R produce 0S y produce 1Q, ¿no? Entonces R produce 0R y produce 1Q. ¿Me van siguiendo todos? R produce 0S, perdón, acá es una S. Ahí está. Y 1Q. ¿Qué pasa con S? S produce, ¿qué? Produce 1Q y produce 0T. Bien. 0T, 1Q. ¿Y produce algo más S? Y produce 0. Acuérdense que cuando se transita el estado de aceptación hay que agregar, S produce 0. Correcto. ¿Y qué pasa con T? ¿T produce qué? 1Q, bien. 0P, correcto. ¿Y produce algo más? ¿Produce algo más T? No, exacto, ahí terminó. Lo importante acá es cuando la transición llega, la flecha llega al estado de aceptación. Cuando del estado de aceptación salen otras transiciones, esas se trabajan. Esperen que acá hay un error. Esto es así, ahí está. Se trabajan igual que cualquier otro estado. ¿Se entendió, jóvenes? Ahí está. Entonces, la gramática, la que estaba arriba, va a quedar formada por alfabeto y símbolo de entrada, que son los terminales 0,1. Los no terminales... no, esto está al revés. Uy, me equivoqué yo, ya lo voy a arreglar. Los no terminales son los viejos estados, PQRST, el estado inicial es el axioma P, el axioma es el estado inicial P, y el conjunto de reglas de producción que ya las habíamos escrito ahí. Déjenme que voy a arreglar esto, porque es un desastre. T. No, esto no es T. Perdón. Ahí está. Ahora sí, es lo mismo, pero hay que ser coherentes. Bien, ¿estamos jóvenes? Miren, no me había dado cuenta de eso. Bien. Listo. Está perfecto. Sí, era como el 0 lo tengo con el igual en la misma tecla, había apretado mal el shift. Bueno, ¿alguna duda con esto? Es todo. Es todo. No es más que eso. ¿Qué es lo que nos queda por ver para terminar esta unidad y los temas que entran al parcial? Nos queda ver lo que es el algoritmo de Thomson. El algoritmo de Thomson es un algoritmo que permite construir, a partir de una expresión regular, un autómata finito, no determinista, con transiciones lambda. ¿Sí? Porque es a partir de la expresión regular. No queda otra que sea de esa forma. El autómata finito determinista obtenido, no determinista con transición lambda obtenido, debe ser procesado ¿para qué? Sacar las transiciones lambda, llevarlo a determinista,
minimizarlo y para que después pueda ser trabajado por el analizador léxico. Bien. Es muy fácil, el algoritmo de Thompson está en el apunte, pero lo vemos así rápidamente, más gráficamente. El algoritmo de Thompson trabaja en base a las expresiones regulares. Bueno, historia. Creado por Ken Thompson y Dennis Ritchie. Estos nombres, bueno, son muy históricos. Cuando yo tenía la idea de ustedes, esta historia era un poco más reciente. Entonces, todavía esta gente seguía, bueno, debe seguir trabajando, ¿no? Pero habían hecho cosas importantes como todo lo que es el sistema operativo Unix. Después de eso han salido variantes, ¿cómo le llaman? Son versiones, aplicaciones, distintos autores. Está el Linux, bien digo, que es libre. Entonces, bueno, pero el Unix fue la base. Estos como distribuciones, gracias, distintas distribuciones, el Red Hat, el Ubuntu y otro montón más, bueno, distintas versiones de Linux, distribuciones de Linux y de Unix, bueno. Aquí en el sistema operativo Unix donde nosotros vemos más las expresiones regulares, el uso de las expresiones regulares, ¿no? Para distintas cosas, para ver una pantalla. Ahora hay distribuciones que son más gráficas, pero antes, bueno, lo gráfico era Unix y lo carácter seguía siendo Unix Linux. Ahora, bueno, repito, son más gráficos, pero también siguen estando muy presentes el uso de las expresiones regulares. Por eso es que por eso es que lo traemos a colación y, bueno, ellos fueron, digamos, los creadores de este método. Es un método que traduce a partir de una expresión regular un autómata finito que acepte ese lenguaje. Entonces, para ello vamos a recordar que las expresiones regulares se acuerdan que tienen dos partes, la base de recursión y el paso recursivo. Entonces, el algoritmo de Thompson lo que hace es dar las definiciones de cada uno de esos puntos. ¿Se acuerdan que los habíamos numerado A, B, C, D, F, G? Bueno, cada uno de esos, cómo a partir de esas etapas de la expresión regular se construye el autómata finito. Y vamos a verlo con un ejemplo. ¿Sí? En el libro está también, obviamente, a finalizar el capítulo 4. ¿Qué nos dice el algoritmo de Thompson? Base de recursión. Primero voy a trabajar con la base de recursión. La base de recursión nos decía que para la expresión regular vacío, o sea, ¿se acuerdan que nos decía que el conjunto vacío se representa con la expresión regular y es el símbolo del conjunto vacío? Entonces, acá vamos al revés. Para la expresión regular vacío, que denota, o sea, que nos representa el lenguaje vacío, se construye un autómata finito. El autómata finito lo podemos construir de cualquiera de estas dos formas, así o así. O sea, el estado inicial aislado o el estado de aceptación aislado, ¿sí? No tienen relación uno con otro. Entonces, si yo tengo el conjunto vacío, la expresión regular conjunto vacío, esta, ¿qué es lo que construyo como autómata finito? Cualquiera de estas dos. ¿Se entiende? Hago esa o hago la otra. O eso. ¿Sí? Cualquiera de las dos. Bien, seguimos. Si tengo como expresión regular la cadena vacía, ¿qué sería? El autómata finito que acepta la cadena vacía, ¿sí? La puedo construir también de dos formas. O hago que el estado inicial sea estado de aceptación, como vimos hace un rato, o una transición lambda del estado inicial sin darle la entrada al estado de aceptación. Esas serían dos formas de construir un autómata finito cuando la expresión regular es lambda, la cadena vacía. Y luego, para la expresión regular que denota el lenguaje cuyo único elemento es A, o sea, la A entre llaves, ¿se acuerdan? Vamos a construir un autómata finito que sea desde el estado inicial, con la entrada A, transita el estado de aceptación. Entonces, estos son los tres elementos de la base de recursión. ¿Qué pasa cuando queremos la expresión regular del conjunto vacío? Cuando la expresión regular acepta la cadena vacía o
cuando es un carácter, el lenguaje de un solo símbolo. Esto es lo que nos da la base, el punto de partida con los pasos recursivos para construir todo el lenguaje, ¿se acuerdan? Bien, seguimos. Nadie me contesta, están todos muy atentos. ¿Qué pasa con el paso recursivo o los pasos recursivos? ¿Se acuerdan que los pasos recursivos nos hablaban de la expresión regular cuando sean I y F dos expresiones regulares que denotan dos lenguajes, LD y LDF, vamos a construir el autómata finito para E y el autómata finito para F, con este método. Entonces, lo primero que tenemos, ¿se acuerdan que E más F, o sea, el lenguaje E más F es la unión del lenguaje E, de la expresión E, y el lenguaje de F? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? ¿Entienden lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo hasta acá? Sí, gracias, Emilia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo dos expresiones regulares, ¿sí? Tengo que construir dos autómatas finitos, entonces, acá está. Yo tengo, dijimos que el lenguaje de E y el lenguaje de F, asumimos que es un solo carácter, o sea que lo que tenemos que construir, lo que hemos construido, es esto que está acá abajo. Esto, lo que tenemos construido, ¿sí? Supongamos que uno de estos sea LDE, de la expresión E, y el otro, similar, sea el lenguaje de la expresión F. Tenemos dos así. Acá también tenemos otro. Horrible me quedó. No importa. ¿Se entiende? Tenemos dos lenguajes así, construidos de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a través de los pasos recursivos, vamos a construir la unión, la intersección y la estrella de Klein, que es lo que nos enseña el algoritmo de Thompson. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Entienden esto que escribí acá? ¿Por qué lo escribí? ¿Todos? Sí, bien. Además de ellos tres, cuatro. Seguimos entonces. Déjenme que borro todos los dibujos porque nos van a molestar del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar las características iniciales de Q0 de E y Q0 de F y vamos a agregar un nuevo estado inicial que se una a ambos autómatas finitos ya construidos, como los que vimos recién, con transición de lambda. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo con transición A un estado de aceptación, con transición A, supongamos, a un estado de aceptación. O B, porque son dos autómatas, dos lenguajes distintos. Entonces, lo que estoy haciendo es poner un estado inicial común y lo uno con transiciones lambda. Por eso les decía que el autómata que vamos a obtener es un autómata finito no determinista con transiciones lambda. Vamos a hacer lo mismo por el estado de aceptación. Vamos a quitar la característica de aceptación de los estados de aceptación y crear un estado de aceptación común y unirlos con transiciones lambda. ¿Sí? Es eso que vamos a hacer. Entonces, de este Q0E a este QAE, este inicial, esta aceptación, está la transición con A, que habíamos visto en la página anterior. Y para F, lo mismo. Entonces me va a quedar así. Entonces, este es Q de 0, este es el autómata E, este es el autómata F, que ya estaban construidos con la base de recursión. Entonces, como estamos haciendo la unión, estamos construyendo un autómata finito que me represente la unión de estos dos lenguajes, lo construimos de esa forma. Entonces, ¿qué hicimos? Quitamos la característica estado inicial de los dos autómatas y creamos un estado inicial común y lo unimos con transiciones lambda. Con el estado de aceptación hicimos lo mismo. Quitamos la característica de estado de aceptación y lo unimos a un estado de aceptación común con transiciones lambda. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos una expresión regular y a partir de ella vamos a construir un autómata finito. Hasta hace un rato, en el isomorfismo o como isomorfismo que vimos, que dado una gramática construíamos un autómata finito. Entonces ahora, esa gramática que me genera un lenguaje, ese lenguaje lo expresé como expresión regular. ¿Sí? Lo escribí como expresión regular. Entonces, lo que tengo es una expresión regular. De esa expresión regular voy a construir un autómata finito no determinista con transiciones lambda. ¿Usando qué? El algoritmo de Thompson. ¿Se entiende? ¿Todo lo que dije? ¿Me tomo una taza de té?
Yes. Seguimos. Entonces, ya vimos la unión, el más. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué sigue? A ver qué me dice. Exacto, Emilio. Porque acuérdate que al ser una unión, bien, sigue la concatenación. Al ser una unión, cuando yo haga la unión de los dos lenguajes van a estar todos en un mismo conjunto. Entonces el autómata irá por acá o irá por acá. ¿Sí? Seguimos. Vamos con el E, con la concatenación. Emilio, ¿está bien de hacer la duda? Bien, excelente. Vamos con la concatenación. O sea, yo tengo E concatenado F, eso me está denotando, me está representando la concatenación de E con F. Y acuérdense que la concatenación de dos lenguajes es la concatenación de sus elementos en ese orden, ¿no? Entonces, yo en el anterior, acá, esto es un conjunto. Se puede leer estas palabras o se puede reconocer estas palabras. Pero en la concatenación, las palabras están concatenadas en un orden determinado. ¿Sí? Son 9 palabras. Entonces, si yo tengo las dos expresiones regulares, perdón, que son estas, las que están en los cuadritos, la expresión regular E y la F, para concatenarlos, ¿qué tendré que hacer? Nuevamente, del primero de E, a quitar las características de estado inicial y las características de estado de aceptación, ¿sí? De ambos. Y los vamos a concatenar, es decir, vamos a crear un nuevo estado inicial y vamos a crear, que lo vamos a relacionar a Q0 de E con lambda. Vamos a crear una transición lambda entre Q0F y QAE y Q0F, y luego vamos a crear un estado de aceptación común y lo vamos a relacionar con lambda desde QAF. O sea, vamos a hacer eso, que está ahí, lo que dijimos acá. Entonces le quitamos las características de inicial y aceptación a los dos autómatas, vamos a crear un nuevo estado inicial que se relacione a Q0E con lambda, un nuevo estado de aceptación que desde QAF transite a él, y lo vamos a unir con lambda, el final, el estado de aceptación de E con el estado inicial de F. ¿Sí? Con un trencito. Esa es la concatenación. Entonces, el lenguaje que va a aceptar este nuevo autómata es la concatenación de las palabras del lenguaje de E y el lenguaje de F. ¿Qué nos queda? Nos queda la estrella de Kleene. ¿Se entiende esto? Estamos construyendo el autómata finito. A partir de una expresión regular. Ya vamos a ver un ejemplo concreto. Pero ahora estamos viendo la parte teórica. ¿Qué nos queda? La estrella de Kleene. E asterisco, ¿sí? O universo de discurso. Acuérdense, de uno de estos autómatas, ¿no? Vamos a quitar la característica inicial y de aceptación del estado inicial del estado inicial y aceptación del estado de aceptación. Luego vamos a crear un nuevo estado inicial relacionado con lambda. Vamos a crear un nuevo estado de aceptación relacionado con lambda. Pero además, vamos a agregar una transición lambda desde Q0 hacia el estado de aceptación, para que acepte la palabra vacía, porque esto es un asterisco. Y luego vamos a agregar una transición lambda desde el antiguo estado de aceptación a el antiguo estado inicial, para que pueda reconocer la misma palabra varias veces, para que se mueva dentro del autómata. O sea, de esta manera. Fíjense, quitamos la característica inicial y aceptación. Creamos un nuevo estado inicial y un nuevo estado de aceptación, y agregamos una transición desde Q0 a... acá arriba estoy. Espera. Creamos un nuevo Q0 y lo relacionamos al antiguo estado inicial con lambda. Esto es lo que dijimos acá. Creamos un nuevo estado de aceptación,
¿sí? Y agregamos una transición lambda desde el nuevo Q0 hacia él, y bueno, y esto no está escrito, eso estaba viendo, pero hay que agregar esta transición lambda. Sí, más o menos. Pero en el caso de la estrella de Klim, porque hasta acá venimos igual que antes, como ya vieron que empieza a salir solo, pero acá en el caso de la estrella de Klim tenemos que tener en cuenta estas dos transiciones de lambda, desde el inicio de la aceptación para que acepte la palabra vacía, y en el viejo autómata, en el que, digamos, desde el viejo de aceptación al viejo inicial, así, para que se pueda mover acá adentro, ¿sí? Para que acepte todas las concatenaciones con sí mismo. Bien, esto sería para la estrella de Klim. No es difícil, ¿sí? Hay que, como decís vos, Lorenzo, jugar. Bueno, ¿y qué es lo que nos queda? Recordar esto. Es la expresión regular que me denota un lenguaje, que bueno, que es la que hemos venido usando en realidad. Está el último, pero... claro, pero vos acordate, Emilio, que recursivas son las reglas de producción. Acá lo que tenemos es transiciones a sí mismo, pero sí, esto se hace para que sirve para reconocer tantas concatenaciones con sí mismo como se quiera. Sí, porque vos pensás en el universo de discurso, la unión de las potencias sucesivas del cero infinito de las cadenas. Exacto. Así es. Claro, el efecto, sí, es así, es como va a decir, nada más que, bueno, yo les corrijo para que hablemos así con lo más preciso posible. El autómata finito creado crea un autómata finito no determinista, por lo que debe ser llevado a determinista y tal vez minimizado, que es lo que les dije recién. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Saco un poco los controles porque no veo que tengo arriba. Ahí está. Para esa expresión regular 0,1 más 1 asterisco, ¿sí? Vamos a crear un autómata finito. Entonces acá no tengo una gramática para crear el autómata finito, tengo una expresión regular. Vamos a crear el autómata finito. Entonces, lo primero que hago es convertirlo, o sea, si cada uno de estos, pensemos en la base de recursión, yo tengo el lenguaje 0, concatenado, el lenguaje 1, unión, el lenguaje 1, todo estrella de Klim. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero voy a tener que construir para cada uno de estos lenguajes el autómata finito. Para cada una de estas expresiones regulares, el autómata finito. Entonces aplicamos el punto C que me va a quedar, fíjense, así están construidos. Entonces, desde el estado inicial con 0, desde A con 0 transita B, que es estado de aceptación, para uno desde C con 1 transita D, y para el otro uno desde E con 1 transita F. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende lo que hice hasta ahí? ¿Todos? Prometo para la próxima clase cambiar de silla, no sé si ustedes la escuchan, cada vez que me muevo. Bueno, ¿todos entienden? ¿Seguro? Sigo. Ah, bien. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es aplicar C. Me vuelvo para atrás. Me vuelvo para atrás. Una más. Acá. Aplicamos C. El C me dice que para la expresión regular está A. Para la expresión regular A. Acá está A. ¿La ven? ¿La señalo con el mouse? Que me representa este lenguaje. Voy a construir este autómata finito. Voy a crear un estado inicial, un estado de aceptación. Entonces de Q0 con A transita al estado de aceptación. Eso es lo que voy a construir. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos al ejemplo. Todo pasa muy rápido. A ver, hacemos una ojeada, ya que estamos. No tenemos conjunto vacío. No tenemos transición de lambda. Lo que tenemos es esto. Bien. Entonces, cuando teníamos una unión, o sea, la suma, que es la unión de los lenguajes, la vamos a construir de esta manera, fíjense. Y cuando tenemos la concatenación de los lenguajes, la vamos a construir de esta manera. En el ejemplo tenemos ambos. Y además también tenemos una estrella de Klim que va a terminar construido de esta manera. Vamos a mezclar todo. ¿Sí? Vamos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Apliqué C, lo primero. Para cada uno de estos elementos que me denotan el lenguaje que contiene ese elemento, construir un autómata finito. O sea, tengo 3 autómatas finitos.
¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a trabajar la concatenación, y esta concatenación que obtenga la voy a unir, o sea, es del más, la voy a unir al autómata definito de la derecha, y después a todo vamos a aplicar, vamos a representar la estrella de Klein. Entonces, primero, la concatenación. ¿Qué tenía que hacer? Dijimos que tengo que sacar la característica de estado inicial de A y crear un estado inicial común y unirlo con transiciones lambda. Tengo que sacar la característica de estado de aceptación de D y crear un estado de aceptación común y unirlo con lambda. Y luego tengo que sacar la característica de aceptación de B y de inicial de C y unirlos con una transición lambda. Bien, acá estaba explicitado. Y así me quedó lo que dije recién. Los llamé G y H los nuevos estados. ¿Se entiende eso, jóvenes? Es fácil. ¿Se entiende? ¿Por qué los pongo entre cuadritos? Para que los vayamos identificando. Bueno, ¿qué sigue ahora? Ahora sigue todo esto, unión E1F. Transición, ¿qué es de transición? ¿A qué te referís, Lorenzo, que no entendí? A ver si me falta alguna palabra. Falta el 0 y el 1. Ah, no lo escribí. Me olvidé. Bueno, sí, perdón. Sí. Sí. Usted también ya sabe. A ver, che. Esto es lo que dice este muchacho. ¿Vieron? Ouch, como dicen los chicos. Ahí está. Ahora sí. Eso es lo que me decías. No, se me había pasado la... Lo que pasa es que, ¿saben qué? Ya mi hija está en clase. Entonces me aparecen así ráfagas los chats. Postproducción. Bueno, pero lo bueno es que podemos hacer esto de ir modificando. Me parece que en las siguientes tampoco están, porque yo fui copiando y pegando, así que, bueno, por suerte están los nombres de los estados, ahí lo van a ir viendo. Bueno, seguimos entonces. Bueno, me quedan sin efectos, obvio. Ahí está. Vamos ahora entonces a hacer la unión, que sería la suma esta. Entonces a todo esto que obtuve lo voy a trabajar como un único autómata y lo vamos a unir a este de la derecha. Aplicando D, entonces tenemos el A. Ven que no los tengo, tampoco están puestos en los unos, acá en el otro sí. El que había obtenido la concatenación anterior, unión, el nuevo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como les dije antes, saqué las características de estado inicial de G y de E y las características de estado de aceptación de F y de H. Entonces, saqué las características de estado inicial, creé un nuevo estado inicial y lo uní a ambos anteriores con transiciones lambda, saqué las características de estado de aceptación, creé un nuevo estado de aceptación y lo uní a ambos con transiciones lambda. Este H me quedó medio gordo, no me acuerdo qué problema tuve que no podía volverlo, bueno. Pero se ve la línea doble en K. ¿Sí? Entonces ahí me quedo. ¿Qué es lo que queda por hacer? Ya hice todo lo que está entre paréntesis. Me queda la estrella de Klein. ¿Qué dijimos que teníamos que hacer? Teníamos que sacar la característica inicial de I y agregar un nuevo estado inicial y unirlo con transición lambda, sacar la característica de aceptación de K, crear un nuevo estado de aceptación, unirlo con transición lambda, y además crear una transición lambda del nuevo estado inicial al nuevo de aceptación y una transición lambda de K a I. ¿Era eso? Veamos. Bueno, acá me quedo. Así que estaba el autómata anterior, perdón. Acá están las transiciones lambda. Entonces, creé, fíjense, el inicial y el de aceptación, la transición lambda desde K a I y la transición lambda desde I a M. Desde L a M, perdón. ¿Sí? Y ahí me quedo. El autómata finito, no determinista, construido a partir de una expresión regular, utilizando el algoritmo de Thomson. Es muy mecánico, es un algoritmo, ¿sí? Es un algoritmo. Esto del algoritmo es lo que permite utilizar un método algorítmico, valga la redundancia, para poder construir. ¿Mm? ¿Todo el mundo puso presente, jóvenes?
Bueno, es muy entendible al verlo así, dijo Emilio, por partes y separando. Y sí, obvio. Pues bueno, esa es la idea, es el primero que hacen. No sé, la verdad que no recuerdo si hacen práctico. Ah, porque esto lo agregamos cuando ya daba teórico, pero mientras yo era jefe de trabajo práctico no lo dábamos. Pero se agregó después a la materia. Ah, mira vos, esto también. Sí, no sé, tendríamos que verlo. Igualmente está el algoritmo en el apunte. No sé si lo hacen bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá con esto? Bueno, con esto se finaliza la unidad 4. ¿Qué nos queda por ver de la unidad 4? Dos plaquitas, que todo esto está en el libro. Al final de la unidad 4 está esto que vamos a ver acá, que es en realidad es un resumito chiquito. Entonces, todos los conceptos que vimos, los conceptos, operaciones y conversiones que vimos sobre gramáticas regulares, las expresiones regulares que permiten especificar los lenguajes regulares, los autómatas finitos, deterministas y no deterministas, ¿sí? Permiten que los podamos desarrollar en la siguiente secuencia. O sea, con una expresión regular, a través del algoritmo de Thompson, yo puedo construir el autómata finito no determinista. Puedo quitarle las transiciones lambda y que quede no determinista sin transición lambda y luego minimizarlo, construir el determinista mínimo. En realidad pasarlo a determinista y construir el determinista mínimo. ¿Sí? Acá nos faltaría un paso. Déjenme ver una cosa. A ver si yo lo copié mal o está mal acá. Para aclararlo nada más. Bueno, no quiere. Sí, hay ejercicios de algoritmo de Thompson acá. Justo lo estoy encontrando. En el apunte. Que pueden mirar y pueden resolver si es que no lo ven en el práctico. Claro, ahí está. Eso pasa. Está mal acá. Yo estoy mal. Esto es. Ahora sí. Así está en el libro, claro. Me parecía. Si no, nos faltaba un paso. Bien, ahí queda. Corríjanlo ustedes y en el libro. Ah, bueno, pero cierto que las páginas no. Lo último, antes empiezan los prácticos, ahí está todo esto. Bueno. Para luego implementar el código de este autómata finito determinista mínimo, ¿sí? Y hacer el desarrollo del análisis con el análisis léxico, o que lo haga el analizador léxico. Bien. De esta manera es como estamos integrando todos estos temas. O sea que hemos visto gramáticas regulares, ¿sí? Y expresiones regulares. Ya lo vemos. ¿Y qué especifican los lenguajes regulares? Estos lenguajes regulares son reconocidos por los autómatas finitos, ya sean deterministas, bidireccionales o no deterministas, ¿sí? O sea que entre las gramáticas regulares y los autómatas finitos está el isomorfismo que vimos de autómata finito determinista gramática o de gramática autómata finito no determinista. Y a partir de las expresiones regulares podemos construir, hasta el isomorfismo nuevamente, autómatas finitos no deterministas con transiciones lambda. ¿Sí? Este es como un resumen de esto que vimos. ¿Cómo sería una pregunta de parcial sobre el algoritmo de Thompson? Podría ser que escribas o que digas cuáles son los pasos a hacer. Podría ser que tenga algún tipo de gráfico para que vos puedas elegir cuál es el que corresponde. Se va a buscar que traten de escribir algo, así que si les toca escribir, tienen que ser bien concretos. Bueno, podrían ser preguntas sobre para qué te sirve el algoritmo de Thompson, cómo es el autómata finito que obtienes, cómo tiene que ser expresión regular, bueno, algo así. Que sí, podría ser que obtenga, pero eso no sería un ejercicio de expresión regular, pero bueno, sí, que puedan dar una expresión regular a partir de un autómata o de un lenguaje, sí, sí, o que se le den los elementos y ustedes puedan armarlos tipo rompecabezas. Vieron que Moodle le permite hacer mil cosas, pero sí,
Por ahí puede andar. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿Cómo? Eso ya no, a ver. Espera que me perdí una parte. Podría ser que me den la estructura hecha de decir, claro. No, porque estamos, acuérdense que expresiones regulares entran en este parcial, o sea, es todo lo que vimos hasta ahora. Son muchos temas. Pero bueno, es lo que tenemos. Bien. Bueno, ustedes saben que tenemos en el mes de mayo un feriado, ¿sí? Entonces, como tenemos un feriado en el mes de mayo, no nos podemos dar el gusto ni el lujo de desperdiciar tiempo. Así es que, ya sea, yo estoy abierta a dudas, fíjense, bueno, hoy nos tocaría, hoy es 13, sí, hoy nos tocaría empezar con automata con pila, y lo vamos a hacer, ¿sí? En otra situación, si no nos tocara el lunes feriado del 25, es feriado puente, porque 25 cae martes, ya para este tiempo, digamos, vamos a tener que avanzar muy rápido con todos esos temas, bueno, para llegar por el siguiente parcial. Entonces, todo esto se los digo porque vamos a tener que arrancar sí o sí ahora con automata con pila. Claro, sí, pero bueno, va a faltar un par de... sí, el parcial, sí. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver los temas que siguen. Vemos un rato y después hacemos el recreo, ¿les parece? Nuevamente, perdón, cualquier duda que tengan, me interrumpen, volvemos atrás, no tengo problema. Ustedes ya han visto que yo voy y vengo sin problema. No tengo problema en volverme para quitarles alguna duda. ¿Está? Bueno. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ya, como les dije recién, vimos todo lo que es autómata finito, que especifican los lenguajes regulares. Ahora lo que sigue son los autómatas con pila. Los autómatas con pila nos sirven para construir los analizadores sintácticos. Los analizadores sintácticos trabajan, especifican, o reconocen el lenguaje tipo 2, que es el lenguaje independiente de contexto. El lenguaje tipo 2, o los lenguajes independientes de contexto, son los lenguajes de programación, que son también parte de nuestro compilador. O sea, son los lenguajes, digamos, que analizan, los lenguajes fuentes que analizan nuestros compiladores. Entonces, de ahí radica la importancia de su uso, de su estudio. Vamos a arrancar entonces. Primero vamos a ver los autómatas con pila y luego vamos a ver, ya la clase que viene, analizadores sintácticos. Ahora vamos a ver los conceptos, chicas, no vamos a estar hasta las 11 y 10. Vamos a ver algunas cosas mientras se les van ocurriendo preguntas. Igualmente, me mandan un mail. Ustedes tienen mi correo electrónico, ¿verdad? No. ¿Dónde? Acá. Ahí, ¿sí? pajemaalejandra@gmail.com, ¿sí? También está el FRC. Pero este lo consulto sí así todos los días. El FRC lo abro día por medio. Decía que la fecha del parcial lo abro todos los días. Bien. Estamos, que este de Gmail los contextos del celular. En el otro no, me tengo que sentar en una máquina.
Por eso es que por ahí, si me mandan a este, es más rápida, digamos, puede ser más rápida la respuesta. Bueno, seguimos. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Autómata con pila, definición, configuración, movimiento, aceptación de cadena, tipos, autómata con pila determinista, no determinista, ejemplos y luego los analizadores sintácticos. Vamos a empezar con conceptos de autómata con pila, con definiciones y ver cómo trabaja el autómata con pila. El autómata con pila es un autómata finito al que se le agrega una memoria adicional, una memoria LIFO, que es una memoria en forma de pila. Entonces, ¿qué es lo que vimos antes? Nosotros vimos hasta hace un rato que los autómatas finitos especifican, lo reconocen lenguajes regulares. Pero que hay lenguajes que no son regulares. Por ejemplo, si yo tuviese 0 a la n, 1 a la n, con n mayor o igual a 1, si yo quiero hacer o construir un autómata finito para ese que me reconozca ese lenguaje, ¿es posible? A ver, cuéntenme. ¿Es posible? ¿Nadie habla? ¿Todos se fueron? Al parecer no. A ver, ¿por qué? Mira, si n es igual a 1, el lenguaje 0,1, el autómata finito construye ese. Si n es igual a 2, el lenguaje es 0,0,1,1, ¿sí? Y el autómata que construyo es así. ¿Estamos hasta ahí? Si n es igual a 3, ¿cómo serían las cadenas? 0, 0, 0, 1, 1, 1. Entonces, el autómata sería así. Acuérdense que es el autómata finito, que no tiene movimiento de cabeza a la izquierda y que usa los estados para contar. Entonces, como usa los estados para contar el autómata finito, no puedo reconocer este lenguaje. Porque si la cadena es infinita, no tengo forma. Para un igual acá, se necesitaría 2 a la cama de 2. Bueno, por lo que dijimos recién. Entonces, no se puede construir un autómata finito que acepte todo este lenguaje. Por eso aparecen los autómatas con pila. Para construir este lenguaje, que es el mismo que estábamos trabajando antes, la n, 1 a la n. Oh my god, acá pasó algo. No sé, esa fui yo cambiando. Siempre es posible hacer lío. 0 a la n, 1 a la n, tal que n es mayor o igual a 1. Este lenguaje nos hace ver que para poder contar los 0 y los 1, ¿sí? No se puede. Nos hace ver que para poder aceptar este lenguaje que no es regular, se necesita alguna forma de poder contar los 0 y los 1. Entonces, aparece el autómata con pila, o sea, aparece esta posibilidad de agregar al autómata finito una memoria de pila, que es una memoria LIFO. Ustedes lo han visto en algoritmo ya, el año pasado. ¿LIFO significa qué? A ver, ¿quién me dice? Esperen que me apareció el chat. Al parecer no. Debería tener un estado final. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué debería tener un estado final? Recursividad en Python. A ver. Me quedé, porque me apareció así todo de golpe, debería tener un estado final. Y después lo que dijo Jesús, esto tiene que ver con recursividad en Python. ¿Qué es lo que tiene que ver? Estamos acá en esta diapositiva, en la anterior, Jesús y Luis. Las inversado, perfecto. Último de entrar, primero en salir. Eso, first. Sí, ya vamos a ver cómo trabaja la pila. Bien. No, la pila es una memoria. Es una memoria. ¿Sí? A ver, Luis, la página anterior. Espera. Epa, me fui de más. Todos tienen esta aceptación acá, ¿sí? Lo que pasa es que la pila
Ah, así. Está bien. Sí, lo que pasa, a ver chicos, tranquilos Jesús, en el chat nos pasa eso. O cuando mandan WhatsApp, ¿no les pasa que leen un mensaje? Me pasa a mí. Leo un mensaje y pienso la mitad de las cosas y cuando escribo una parte y después cuando uno lo mira en el contexto o en la línea de, sobre todo en los grupos, decís, ay, como no me entendieron, porque escribí la mitad de las cosas. Bueno, acá en esto pasa lo mismo, ¿no? Por eso es que nos detenemos y preguntamos. Sí, pero acá en este caso la pila la controla el funcionamiento del autómata, ¿sí? No es que se llena de la nada. ¿Mm? Stack Overflow, claro. Bueno, pero en este caso, para que no pasen esas cosas, en realidad esas cosas que ustedes dicen ahí de Python y demás son cosas de implementación, ¿sí? Nosotros acá lo estamos viendo como desde el fundamento, desde la construcción del algoritmo. Vamos de nuevo. Entonces, es un autómata finito, imagínense, el autómata finito y que se le agrega una memoria de pila. O sea que va a tener elementos adicionales. El autómata finito que tenía una cinta de entrada, un cabezal de lectura, tiene estados. Ahora vamos a tener una memoria, un cabezal o un elemento para poder escribir en esa memoria. El cabezal de lectura siempre se mueve hacia la derecha. Entonces, en esa pila nosotros vamos a poder poner elementos, vamos a sacar elementos y vamos a tener también un elemento adicional que es el numeral o hashtag, como le dicen ustedes, que es el símbolo de fondo de pila. Entonces, en esta memoria de pila nosotros vamos a poder, como le dije, poner un símbolo, sacar un símbolo y acá aparece el concepto de lectura destructiva porque no es que le hacemos una copia cuando sacamos un símbolo, lo retiramos directamente. Y podemos ver si la pila está vacía, bueno, utilizando este símbolo como elemento de ayuda para determinar si la pila está vacía. ¿Por qué? La pila es una forma de memoria y en ese sentido lo asociamos a lo que conocemos como pila, digamos. La pila en la memoria de la computadora siempre tiene elementos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Y le ponemos una marca para decir, a partir de acá, este proceso usa pila, este autómata usa la pila. Por eso es que lo usamos como símbolo en cada vuelta de procesamiento, digamos así, a partir de acá. Entonces, cuando se termine de trabajar, una de las cosas que nos vamos a hacer para saber si el autómata acepta o no la cadena es controlar que la pila esté vacía, o sea, que todo el espacio que se ocupó en este procesamiento ya se liberó. Bueno, como les dije, se le agrega una memoria de pila o LIFO, reconoce lenguajes generados por la gramática tipo 2 independiente de contexto, que son los lenguajes de programación, todo esto ya lo dijimos. Nos aumenta la capacidad de resolver problemas por el hecho de poder memorizar total o parcialmente la cadena. El hecho de darle una pila nos permite memorizarla, le permite al autómata acordarse. Entonces eso va a permitir que nosotros guardemos elementos de la pila y podamos hacer, por ejemplo, el control de ese lenguaje que mostramos al principio. Si yo apilo los ceros y después por cada uno que leo voy desapilando también un cero, puedo controlar si hay igual cantidad de ceros que igual cantidad de unos. ¿Se entiende? ¿No? Sí. Alguien está tildado mi chat. Tomando el caso de 0 a la n, 1 a la n, sería que por cada 0 claramente los tenés que apilar para poder controlar, María. Es válido lo que vos decís, está bueno. Pero tenemos una sola pila. Una sola pila, LIFO. Una solita. Y las técnicas que usamos es decir, no necesariamente tenés que dejar todo apilado. Es más, como nosotros cuando terminemos de leer la cadena, también vamos a controlar que la pila esté vacía para saber si se cumple esto de igual cantidad de ceros que igual cantidad de unos, no necesitas apilar los unos. Con simplemente leerlos y desapilar un cero, ya con eso te alcanza. Pero ¿se entiende? Entiendo lo que me quieres preguntar. ¿Esa es la duda, María? ¿Se entendió?
Seguimos. Entonces, exacto. Así es correcto, María. Bien. Entonces, el autómata con pila, fíjense que va a tener 7 elementos. Es una séptupla. ¿Por qué? Porque al agregar la pila, vamos a tener también un alfabeto de pila y vamos a tener el símbolo de fondo de pila. ¿Sí? Entonces, al agregar estos dos elementos, ya tenemos 7. Séptupla. Es decir, vamos a tener el alfabeto y símbolo de entrada, vamos a tener a Ro, que el alfabeto es símbolo distinto de entrada. ¿Y en qué se diferencia? O sea, ¿por qué un alfabeto diferente? ¿Y por qué no todos los símbolos del alfabeto de entrada los vamos a pilar? Una cosa. Otra cosa, el alfabeto símbolo de pila contiene al numeral. O sea, ya el numeral no es alfabeto de entrada, es de pila. Y lo otro es que no siempre o no necesariamente vamos a pilar los elementos del alfabeto de entrada. Yo puedo decir, yo quiero controlar los 0 con los 1, pero cuando leo un 0 apilo una A. Si lo que a mí me está interesando es que ponga elementos que me sirvan para contar. ¿Sí? No siempre, no necesariamente tiene que ser un 0. O sea que lo que les quiero decir con esto es que el alfabeto de símbolo de pila no puede tener símbolos que sean totalmente diferentes al alfabeto de entrada. Por eso es que está definido separado. Conjunto finito y no vacío de estados posibles, eso ya lo conocemos. Estado inicial, sub 0 pertenece a Q. Acá está, miren, el símbolo de referencia de pila, símbolo de fondo de pila, numeral que pertenece a Rho y numeral que no pertenece al símbolo de entrada. Ojo con esto, ¿por qué? A ver, si alguien me dice, ya sea por micrófono o por chat, ¿por qué el numeral no pertenece al alfabeto de símbolos de entrada? Con sus palabras, obvio. Está bien, pero ¿por qué el numeral, este símbolo de fondo de pila, no pertenece al alfabeto de entrada? Puede pertenecer a ambos, pero no es esa la razón. A ver. O sea, están diciendo todas cosas que son ciertas para la pila, pero no están contestando lo que yo pregunto. Puede confundir el automata. Bien, ¿quién me dijo eso? Ay, a ver, se me fue. Está peleado con signo. María. No es por ahí va María. Una cadena. Si yo digo, quiero que mi autómata con pila reconozca el lenguaje formado por el alfabeto. Estoy en mayúsculas. Formado por los símbolos 0 y 1, tal que, no, perdón, vamos a hacer así. Alfa, lo escribo de esta forma porque ya saben, alfa, tal que la cadena alfa, la longitud, alfa tal que alfa es igual a papá 0 y 1 y la longitud de alfa es igual a 3. ¿Sí? Ah, ahí está. Bien, y la longitud alfa es igual a 3. ¿Qué pasa acá con la longitud alfa es igual a 3? O sea que las cadenas que me va a reconocer es 001, 010, 011, 100. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí?
Bien, ese es el lenguaje que me reconoce. Entonces, ¿qué pasó con el numeral ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el numeral en ese lenguaje? Ah, no, este sigma está. En la pila. Bien, no está en el lenguaje. Entonces, vamos de nuevo. Porque el símbolo de fondo de pila no puede ser, no pertenece al alfabeto de entrada. Porque no forma parte de las cadenas. Las cadenas, fíjense que no tienen sigma, las cadenas tienen 0 y 1. Sigma es parte de la pila, como dijo ahí Lorenzo, y un poco como dijo María por ahí, ¿sí? Ahí por el costado, digamos. Entonces, alfabeto y símbolo, esperen que estoy escribiendo cosas. Pertenece al alfabeto de símbolos de pila, sí, pero no de símbolos de entrada. No al alfabeto de símbolos de entrada, porque las cadenas no lo contienen. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? El de hashtag, el del numeral en este caso, es el mismo concepto que en bidireccional teníamos para el EOT y BOT, para los símbolos de inicio y fin de cadena. O sea, no son parte de la cadena, son elementos que usa el automata, pero no son parte de la cadena. ¿Mm? No, no puede, el numeral, ¿no? El numeral. Ojo, a ver, vamos al caso. En este caso, el numeral es el símbolo de referencia de pila. Si vos me decís que tenés un lenguaje donde este elemento forma parte del lenguaje, sí. ¿Sí? Pero en este caso, en el caso de que son ceros y unos, no forma parte. ¿Mm? Bien, bueno. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, seguimos. A conjunto estado de aceptación y la función de transición varía levemente según se trate de un autómata determinista o autómata pila no determinista. Veamos. Para un autómata pila determinista vamos a dar la transición. Ahora es una transición. O sea, para transitar este autómata necesita 3 elementos. Partiendo de un estado, lee un símbolo del alfabeto de entrada, lee el símbolo superior de la pila, lo que está arriba de toda la pila, y transita a otro estado y escribe en la pila uno o más elementos. ¿Sí? Uno o más elementos. A ver, ustedes pueden ver mi cámara. No, acá. Ahí estoy. A ver si pueden mi cámara, miren. A ver si ven lo que les quiero mostrar. ¿Ven las monedas? ¿Dónde están? Ahí. ¿Ven las monedas? Supongamos que... ¡Epa! Se me cayó la pila. Bueno, se patina mi teléfono. Supongamos que esa es nuestra pila. Ahí está. Ahora sí. Si yo quisiera sacar la moneda de abajo, no puedo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar la de más arriba. ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, ¿qué es lo que lee? El símbolo de arriba. Y puede ser que por el proceso, porque haya que hacer, lo que hace el autómata, luego, en vez de escribir un símbolo, escribe varios. ¿Sí? Eso es lo que hace. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Lo pudieron ver? ¿Mm? Bien. Bien. Entonces, seguimos. Bien. Si el autómata con pila fuera no determinista, ¿qué cambia? Cambia la lectura y la entrada, que podría leer la palabra vacía, podría leer lambda. ¿Mm? Que en realidad, acá nuevamente empezamos con este tema de las concepciones sobre lambda. Esto nos está diciendo que puede transitar sin leer la entrada.
no es que, o que lea la palabra vacía. Si la palabra vacía fuera, estuviera como en la cadena, pero en realidad lo que nos representa es que puede transitar sin leer la entrada. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Entonces, para un autómata pila que está formado por 7 elementos, con esta función de transición consideramos la lectura de lambda, la lectura de la palabra vacía. La tabla, la función de transición, va a ser de la siguiente manera. Es la transición desde un estado con una entrada y leyendo el símbolo superior de la pila, va a transitar a otro estado y va a escribir en la pila. Fíjense que beta me representa varios símbolos, E me representa un solo símbolo. Entonces observen en el grafo, desde un estado, vamos a poner la entrada, lo que lee en la pila, barra, lo que escribe, y transita a otro estado. Estos 5 elementos están siempre. La entrada, coma, lo que saca de la pila, porque a eso iba. La lectura de la pila es destructiva. Eso significa que, vamos de nuevo con la monedita y con el teléfono. Eso significa acá que leer en la pila significa sacar un elemento. Ahora, si yo necesito que ese elemento quede en la pila, lo tengo que volver a poner. Pero no es lectura solamente. En el concepto que tenemos de lectura, que para nosotros actualmente lectura es copiar, ¿sí? Leer significa lo saca. Por eso hablamos de lectura destructiva. Y si lo necesitamos, lo pone. Lo que pasa es que en la cinta, por ejemplo, en la cinta de entrada, los elementos del alfabeto de entrada, ¿qué hace el autómata? Va leyendo y no los toca, los lee solamente. En cambio acá, en la pila, los lee, o sea, los saca, los lee y si los necesita los vuelve a poner. Si no, no pone nada en la pila o escribe otra cosa. ¿Entiende eso? Por eso decíamos lectura destructiva. Bueno, ¿cómo escribimos en la tabla? En la tabla vamos a tener los elementos del alfabeto de entrada y vamos a tener el numeral, también lo vamos a tener, que debería estar acá. Epa, dejar de comprar. ¿Qué pasó? Se me fue. Bueno. Acá está. No, es la otra. Ahí está. Bien. Bueno, en la pila deberíamos poner acá en la... Ahí está, así. Perdón, que faltó eso también. Como siempre, yo me voy dando cuenta de algunas cosas a medida que lo muestro. Ahí está. Uno de los elementos tiene que ser el fondo de pila también, con el alfabeto de entrada, ¿sí? Entonces, y en las columnas, bueno, arriba en las cabeceras de las columnas van a tener las entradas, lambda y el fondo de pila. En las filas van a tener el estado y lo que saca de la pila. Y lo que saca de la pila. Y en el cuerpo de la tabla va a tener el estado al que transita más lo que escribe en la pila. Uno o más elementos. ¿Sí? ¿Lo están viendo o no estoy presentando? A ver, che. Ay, ¿qué pasó acá? Se me fue el... XT, pero no se ve la cámara. Me parece. Sí, bien. Sí. Ahí está. Sí, déjenme que se... ya sé qué pasó. Acá está. Claro, lo saqué porque no me lo dejaba minimizar. Ahí está. A ver, ¿ahora lo ven? Mi cámara no, porque está muy inestable mi conexión. Entonces, la entrada lambda, y acá vamos a tener el estado actual, lo que saque la pila, acá sí en algún momento pudiera el numeral. Fíjense,
Te indicó el estado inicial acá por error, hay dos estados inicial. No es que por error, perdón. Fíjense que puede haber más de una línea en que tenga el mismo estado, pero se diferencia porque lo que saco de la cima de la pila es otra cosa, lo mismo con el resto de los estados, ¿no? Y en el cuerpo de la tabla voy a poner el estado del que transita y todo lo que se escribe en la pila. A ver, el chat. Sí, lo que pasa, chicos, que tengo mi gente también en clase, sí. Aparte es por aire mi internet acá. Es un lío. Bueno, seguimos. Son las 10:20. ¿Quieren que veamos 10 minutos más y ya terminamos con esto? ¿Sí? Terminamos la presentación de autómato con pila, los modelos y demás. Así ya después los libero. Entonces, ¿cómo funciona el autómato con pila? Iniciando desde el estado inicial, con la pila vacía, que está marcada con el numeral. ¿Qué hace el autómato con pila? Lee un símbolo en la entrada o no lee nada, por eso acuérdense que poníamos alfabeto de entrada unión lambda, saca un símbolo de la pila, o sea, mira que hay en la parte superior de la pila, pero la saca, por eso hablamos de lectura destructiva, y transita a uno más estados y realiza una acción sobre la pila. Puede escribir uno más símbolos o no escribir nada. Una acción sobre la pila hace, ya sea que escriba uno más símbolos o que no escriba ninguno. O sea que, fíjense, otra vez esto está al revés de lo que vimos el otro día. Estando en un estado, lee un símbolo en la entrada, lee y saca, lectura destructiva, algo de la pila y va a transitar a uno o más estados y va a escribir en la pila. Estos pasos 1 a 3 los repite en forma no determinística hasta finalizar la cadena, en donde ahí decide si la acepta o la rechaza. Entonces, de esta manera, es un autómata, es no determinista, por esto de que puede decidir no leer nada, y es reconocedor, o sea, acepta o rechaza. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende esto? Estamos agregando un elemento más. Ese elemento más nos puede garantizar el determinismo o, obviamente, llevar al no determinismo. Luego, seguimos con el funcionamiento. Acuérdense que está el autómato con pila, acuérdense la función de transición, desde un estado, lee un símbolo en la entrada o no lee nada, saca lo que hay en la cima de la pila, transita a otro estado y escribe uno o más elementos en la pila. O ninguno. O sea que el autómata con pila puede leer un símbolo en la entrada o no leer. Por eso puede realizar transiciones espontáneas o transición de lambda. El rango de la función de transición P, Q por rho asterisco, el rango es ese, o sea, estaría determinado de esa manera, por lo que puede transitar a varios estados a la vez. Tengo un problema acá. Tengo un error acá. Ya lo voy a corregir. Lo voy a corregir. Bueno, antes de subirles esta presentación. Acá sería P, porque estamos hablando de que pueden escribir nada. Entonces este rango debería estar reflejado acá arriba. ¿Qué es lo que me interesaba acá? Por eso traje esta diapositiva. Por cada estado, o sea, en cada momento, las acciones que se pueden realizar en la pila son alguna de estas. Ya sea desapilar, o sea, cuando lee y no almacena nada, o sea, si dijimos que siempre lee el símbolo que está en la cima de la pila, en la parte de arriba. Lo lee y lo saca. Si no necesito guardar más nada, voy a escribir nada, o sea, lo represento con lambda, y como está acá, con lambda, entonces decimos que estoy desapilando. Ahora, el símbolo W, y vamos a escribir W y algo más. W pertenece a rho más, o sea, no incluye la palabra vacía. O puedo sacar un símbolo de la pila, sacar un símbolo de la pila y almacenar varios. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá en forma, digamos,
Puedo desapilar W cuando lo saco y no almaceno nada. Puedo apilarlo nuevamente, o sea, saco W y lo apilo, además de otros elementos, o puedo cambiarlo a W, o sea, saco W y apilo otra cosa. Eso es lo que estamos diciendo. Son las cosas que se pueden hacer sobre la pila. A ver, esto es básico en el sentido que ustedes han visto capaz que cosas más avanzadas en algoritmos, solo que acá lo adaptamos al autómata con pila. ¿Estamos hasta ahí? En forma mecánica, ven, acá está el P de Q por rho astérisco. Lo que les decía el modelo mecánico, se lee de la cinta de entrada, pero no se alteran los caracteres de la cinta de entrada. Sí se altera el contenido de la pila. Entonces esto me representa la transición desde Q0, leyendo el símbolo A, y leyendo, sacando el fondo de pila, que es la primera transición, a otro estado Q3 y escribiendo el fondo de pila X. El símbolo de fondo de pila, cuando lo leemos, sí o sí los tenemos que escribir, porque como ya les dije, es el que nos va a colaborar en determinar si la cadena se acepta o no. Así que siempre, cuando lo leen, lo vuelven a escribir, porque la lectura es destructiva. Cuando lo saco, lo vuelvo a guardar. Bueno, entonces acá en la entrada, saco un símbolo en la cima de la pila, almaceno en la pila la cadena de símbolos, transita un nuevo estado y luego decide si la acepto o la rechazo. ¿Estamos hasta ahí? A ver, déjenme ver qué falta, a ver hasta dónde llega. Miren, vamos a hacer así. Yo voy a poner acá una diapositiva en blanco. Ahí está. Pero vamos a ver un ejemplo antes de irnos. Acá. Lo otro lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver el ejemplo. Para que se lleven un concepto, para que cierren el concepto del autómata con pila, por si los empiezan a ver en el práctico. Miren, vamos a diseñar el autómata con pila que reconoce el lenguaje 1 la n, 0 la n, con n mayor o igual a 1. Que lo reconoce. Entonces, vamos a construir el grafo y luego vamos a hacer el seguimiento de esta cadena alfa. Acá fíjense que está la pila. Entonces, lo primero que se hace con el autómata con pila, bueno, estado inicial, es el símbolo de fondo de pila ya está en la pila. Ya está. Siempre. Entonces, cuando lo sacamos, lo tenemos que volver a escribir. Porque consideramos que ya está. Hay bibliografía, incluso así se manejaba antes en la cátedra, después se unificó. Hay bibliografía que les dice que cuando nosotros construimos el auto, lo primero que almacenamos es el fondo de pila, para poder tener este control de la pila vacía, y lo último que hacemos es sacarlo. Bueno, nosotros no, lo consideramos que está puesto, por eso cuando lo leen, lo vuelven a poner. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es leer unos y después ver que haya la misma cantidad de ceros que de unos, ¿sí? Porque los dos están elevados a la n. ¿Cómo hago para hacer esto? Está la cinta de entrada. A medida que leamos los unos, lo que yo voy a hacer es valerme de la pila para controlar. Entonces, como acá esta cadena de longitud 4 es un modelo, un ejemplo, lo que hago, pero también el autómata vale para cadenas de longitud infinita. Entonces, no lo tengo 4, lo tengo que hacer para todas las cadenas del lenguaje. Entonces, lo que voy a hacer es usar la pila. Lo que voy a hacer es usar la pila. ¿Qué es lo que voy a hacer? A medida que lea los 1, los voy a guardar en la pila. Y después, cuando están todos los 1 primero y todos los 0 después. Entonces, puedo hacer eso. Después, cuando vaya leyendo un 0, voy desapilando un 1. Cosa que, cuando termine de leer la cadena, la pila esté vacía y eso me va a indicar que hay la misma cantidad de 0 que la misma cantidad de 1. Si me dan 0, es que había más 1, ¿sí? Si tengo muchos ceros y se me acaban los 1, significa que había más 0, entonces no la tiene que aceptar la cadena. ¿Se entiende? Bien, sigo. Entonces, miren, lee el 1 de la entrada. Mira, saca lo que hay en la pila, en la cima de la pila, que es el numeral, lo vuelve a escribir, porque ya les dije que tiene que estar, y apila el 1 que yo. Bien.
¿Estamos? Eso cuando lee el primer 1. Acá. Cuando lee el segundo 1, ¿qué hace? Lo que está ahí, ¿sí? Lee un 1, o sea, lee el 1 de la entrada, en este caso el segundo 1, va a mirar lo que hay en la pila, que es, acá, que es un 1, que es el que apilé recién, ¿sí? Va a escribir este 1 que lo saco y lo tiene que escribir de nuevo y va a poner el otro 1. Como la lectura destructiva lo saca, acuérdense, lo saca y lo ponemos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué sigue después? Lee un 0. Entonces, cuando empieza a leer 0 va a cambiar de estado. ¿Por qué cambió de estado? Y porque tengo que marcar, si no, si yo no cambio de estado y la lectura de los ceros la pongo en P, me va a aceptar cadena que tenga mezclados los ceros y los 1. Entonces, transita otro estado y por cada 0 que lea va a desapilar un 1, va a sacar un 1. Fíjense, no apila nada, ponemos lambda. Como la lectura es destructiva, cuando lee un 0, déjenme escribir acá, otra vez. Ahora voy a poner, no, verde. Acá. Cuando lee un 0, ¿qué va a hacer? Va a desapilar un 1 y no va a escribir nada. Pila me va a quedar este 1 y el numeral. Cuando lee el otro 0 va a desapilar el segundo 1 y no va a escribir nada, por eso tengo lambda, hasta que se acabe la cadena y lee el fondo de pila. Esto que se acabe la cadena, acuérdense que es el mismo concepto que usamos para el autómata finito determinista, de autómata finito. Esto de que detecta que acabó la cadena. Entonces, acá. Mientras lees, desapila 1, que es lo que hicimos recién, y no escribe nada, hasta que transita el estado de aceptación cuando se terminó de leer la cadena, pudo sacar el fondo de pila, escribe nuevamente el fondo de pila y transita el estado de aceptación. Observen que los rótulos van a tener el símbolo del alfabeto de entrada, lo que lee de la pila y lo que escribe en la pila. ¿Se entiende? Acá están los elementos del automata con pila, los puse así en colores alternados para que queden claros. ¿Y qué más tenemos acá? Epa. ¿Nada más? No, se me tiró. Ah, no, perdón. No, sí, no me di cuenta, acá estaba. El seguimiento de la cadena, eso es lo que estaba. Pero no sé por qué pensé que lo había escrito acá. Miren, vamos a hacer este seguimiento de la cadena. Estando en el estado P, lee el primer 1 de la entrada, saca el símbolo de inicio de pila y lo escribe de nuevo. Fíjense que acá se oscureció esto, y guarda, bueno, lo saca y lo escribe de nuevo, y guarda el 1, es lo que hicimos acá. Ahora lee el segundo 1 de la pila, de la entrada, perdón, lee la cima de la pila, que es el segundo que lo saca, ¿y qué hace? Lo escribe de nuevo y escribe el nuevo 1. Fíjense que el símbolo que va más abajo está escrito inmediatamente a la derecha de la barra. Luego, ¿qué hace? Cuando lee un 0, va a desapilar un 1. Luego lee el otro 0, desapila el otro 1, y luego, cuando termina de leer la cadena, y puede sacar el fondo de la pila, lo va a desapilar. Y lo va a apilar de nuevo. Acá están las transiciones. Eso es lo que faltaba, fíjense. Desde P con 1, lee 1 de la entrada, saca 1 de la pila, va a transitar a P y va a escribir numeral 1. Saca 1 de la pila, transita Q y no escribe nada, por eso está lambda. En Q lee 0 de la entrada, saca 1 de la pila y no escribe nada. Y en Q no lee la cadena, o sea, se termina la cadena, saca el numeral de la pila, lo vuelve a escribir y transita R, que es esta aceptación. Entonces, acá está la tabla. Fíjense que esto que les decía antes, tenemos 2 transiciones para P y 2 transiciones para Q. 2, sí.
Pero porque son diferentes, acá hubiera faltado la otra flecha, son diferentes porque cambia lo que saco de la pila. Fíjense acá también que tenemos transiciones sin definir. Esto es, esto no me dice que el autómata sea no determinista, ya lo vamos a ver lo del determinismo en otro momento. Es parcial, pero porque hay transiciones que no se van a usar. En realidad tendríamos que llenarlas de estados de error, algunas. Otras que no van a suceder, pero eso ya lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, listo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda para el parcial, chicos? Si no, ¿tienen más dudas? Cortamos acá, ¿sí? Recuerden que, bueno, vamos hasta el día 4 y que Claro, sí, la calificación va a ser durante la semana por esto de las preguntas que puedan haber para corregir nuevamente. ¿Y qué otra cosa? Bueno, y nada más. Recuerden, chicos, que quienes no puedan estar el sábado en el examen, en el horario, que tengan causa justificada con certificado válido, que se lo mandan al jefe de cátedra, el correo que está escrito en la nota, tienen la posibilidad de rendirlo, me parece que el día más, o lunes, no me acuerdo bien. En la nota, bien la fecha. No, tienen ausente y van al recuperatorio. No olviden eso, importantísimo. Por supuesto, ¿alguna duda? Sí, obvio. ¿Alguna duda? Sí, me mandan mail. Me mandan una foto de la duda. Sí, obvio. Yo el jueves, bueno, estoy en el K11. Y bueno, cualquier duda que quieran, que tengo que dar lo mismo, es más, a ellos, sí, lo mismo que hemos dado ahora. Así que los temas que doy son los mismos. Pero cualquier duda me escribe. Ah, bueno, menos mal que no se superponen. Hay gente que tiene problemas con PPR, o con física, pero bueno, a todo por supuesto lo tienen que avisar con debido tiempo. Si no tienen ausente, van al recuperatorio como se hace con todas las materias. Pero la idea es que puedan rendirlo en tiempo y forma. Estoy sin internet en mi casa de la semana pasada. Y algún certificado de que no te dé servicio. No sé, Mariano, me parece que tendrías que buscar la forma de ir a algún lado y hacer el parcial. Vale la pena. No sé que no hayas estudiado, obvio. Pero como yo les digo siempre, chicos, sobre todo ahora que se corrigen automático. Esto se les decía antes, se los digo ahora. Tener un ausente o un aplazo es lo mismo. Yo siempre, bueno, no porque se tiren a la pileta, porque sí, pero, ay, no me animo a presentarme porque no estudié lo suficiente. Igual en esta materia pueden recuperar para levantar nota, así que también está. Sí, teórico de 15:45 y práctico, son 2 horas en total. Sí, 2 horas en total. Claro, y tenés que buscar la forma de justificar, sobre todo si lo sabes con tiempo, que por qué no, que no hay internet, hay alguien que valide que no tenés internet, porque lamentablemente con esta pandemia y como en todos lados, ¿no? Están las avivadas miles en las horas de los parciales y los exámenes, entonces uno tiene que buscar las garantías, porque nosotros, como siempre, tenemos que acreditar sus conocimientos, de eso se trata. Y ustedes, bueno, la mayoría empezó la universidad el año pasado, o sea, ustedes son los universitarios en pandemia, en virtualidad solamente, pero antes, cuando los exámenes eran presenciales y la nota y el parcial la tenían 1 semana, 2 semanas después, así que necesitan ese ejercicio, cultivar la paciencia. Por eso es que se pone así varios días después. Sí, todo teórico y práctico, ¿sí? Así dice la modalidad, el esquema de las clases, ¿sí? Sí.
Bien. ¿Alguna otra duda que no haya leído en el chat? Riendo física ya está, la fecha del parcial tanto, sí, teórico y práctico, ahí abajo pasan los horarios, lean, ya está habilitada el aula del examen con el protocolo para que lo bajen y lo lean detenidamente. Acuérdense que tienen que dar DNI a mano o libreta de estudiante, y algo que los identifique claramente, se va a grabar la sesión. Acuérdense que dice claramente, se tienen que conectar al Zoom, tienen que escribir presente, y cuando terminen, tienen que escribir termine antes de conectarse. Ojo con eso, porque si no, no les vale lo que hayan hecho. No se pueden conectar al Zoom, a la UV y no conectarse al Zoom. Ojo con eso, es importante que todo se cumpla. Ya está, las preguntas van a ser como las de los cuestionarios. Sí, no son las mismas, obviamente, pero los cuestionarios son las que somos el año pasado. Sí, ahora hemos aprendido más de Moodle. Algunas para escribir pueden ser, otras para completar, algunas más para completar, o sea, más que ustedes actúen un poco más que sean el pasivo lector. Pero sí. Hay un tiempo antes de empezar. El tiempo, por eso, la sesión empieza antes, ¿sí? La sesión, esto empieza, a ver, ¿qué lo escribieron? Sí, 15 minutos antes va a estar abierto el Zoom. Sí, como le dije siempre, le dije hace un rato, estar todo el tiempo con el Zoom abierto, la cámara prendida y el micrófono, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? No se olviden, por favor, de tener las herramientas, de tener cámara y micrófono parcial, ¿sí? Si tienen que conectarse en el celular también, todo lo necesario, que tengan buena iluminación, que se les vea la cara. Y como dice el examen, el protocolo, pueden usar lápiz, papel para hacer sus cálculos, sus cuentas, sus cosas, y nada más, obviamente. Se nota cuando están copiando. Bueno, chicos, si no tienen más nada, por mi parte los libero. Cualquier cosa, ya saben, mándenme un correo electrónico a la cuenta de Gmail mejor, o a la otra también, no hay problema. Nos vemos el sábado, si Dios quiere. Hasta luego. Buena semana, nos vemos el sábado. Chao.